Celebramos en jueves eucarístico la Eucaristía del jueves en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Seguimos avanzando en el discipulado, en la subida hacia Jerusalén, en la proclamación del reino de los cielos, que es el tema central de toda la predicación de Cristo, en el anuncio de la pasión y muerte, que es un tema obligatorio en tiempos de Cuaresma, pero sobre todo hoy en el tema de la conversión, de volver nuestro corazón a Dios. Fíjense qué bonita es la primera lectura de hoy, lamentablemente muchas veces sacada de contexto y muy mal entendida y peor predicada. Es Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 10. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y ya, leemos hasta ahí, lo sacamos del lugar y empezamos a utilizarlo en contra de todo lo establecido, y llegamos al extremo de decir que incluso va en contra del sacramento de la confesión, porque no podemos confiar en otro hombre. Si eso fuera así, si ese fuera el tema de esa lectura, tendríamos que decir, y hasta me asusta decirlo, que Jesús sería maldito, porque Él confió en Pedro de manera particular. Él confió en sus apóstoles, aún en Judas, que lo traicionó. Él confió en los enviados, Él confió en los leprosos, que los curó y no los llevó hasta el centro del pueblo, los mandó para que fueran. Jesús confió plena y totalmente en el hombre, y por la confianza que Jesús tenía en el hombre, estuvo dispuesto a dar su vida, apostando porque al final el hombre a él volvería su rostro y querría salvarse. Luego de apertura, el texto no está diciendo que es maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Si sigues leyendo el texto, ¿qué va a decir? Que el hombre que pone su confianza en Dios es bendito, que tendrá éxito en su vida, que logrará sus metas, que alcanzará la salvación. Y lo que se contrapone a un hombre bendito que pone su confianza en Dios es aquel hombre que, lejos de poner su confianza en Dios, se busca dioses falsos y pone a otros hombres, a otras personas, incluso a sí mismo, en el lugar de Dios. El hombre que abandona a Dios, que vive de espaldas a Dios, que hace con su vida lo que le da la gana, que conoce los mandamientos y los manipula, que tuerce la palabra de Dios a su antojo y la pone a su servicio, ese hombre sí es maldito, porque es maldito quien rechaza la bendición, quien rechaza la gracia, quien rechaza a Dios como Salvador. Entonces el texto no se puede leer solo en el primer verso. Hay que leerlo todo completo para entender. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Entonces está hablando directamente de la bendición que recaerá sobre ti si te atreves a plantar tu vida junto a la acequia, o sea, en la vida sacramental de la iglesia, a vivir tal como Dios manda. Por ende, decimos siempre a trabajar por tu propia salvación, y eso lo haces trabajando por la salvación de los demás. El salmo que la iglesia nos regala, el salmo número 1, justamente dice eso mismo que dice Jeremías en la primera lectura. Dicho es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Tenemos un evangelio demasiado interesante para el día de hoy, de estos evangelios dominicales que suelen salir también durante la semana. Está tomado según San Lucas, y por lo general, cuando hablamos de este evangelio, inmediatamente decimos, tenemos dos personajes, un pobre y un rico, Lázaro y el rico Epulón. De hecho, bíblicamente no tenemos el nombre del rico, lo da la tradición mejor, porque el rico no es nadie en particular, es cualquier hombre que no haya puesto su confianza en el Señor, haya puesto su confianza en sí mismo. Ese es el rico. Sin embargo, no hay dos personajes en esta historia, hay tres personajes, porque Lázaro al final termina en el regazo del padre Abraham.
Si lo vemos de esa manera, ¿quiénes son los personajes? El rico Epulón, el pobre Lázaro y Abraham. ¿Y Abraham es rico o es pobre? Muy rico, extremadamente rico. Tenía riquezas para votar en su tiempo. Un hombre verdaderamente rico en su época. Pues son dos ricos y un pobre. Lo interesante es que son dos ricos, uno salvo, de hecho, recibiendo a los salvos en el reino de los cielos, y otro condenado. Por lo tanto, no podemos partir de la premisa que lo salvó o lo condenó su riqueza, ni tampoco que al pobre lo condenó o lo salvó su pobreza. De hecho, el texto no hablaría literalmente de riqueza o pobreza. Habla de la actitud del corazón, de la forma en que somos de verdad, de cómo nos dirigimos, que si donde ponemos el ojo ponemos la bala, de lo que hablamos como palabra de Dios, de eso se desprende la acción de este día. Según hablo de Dios, me expreso de Dios, le digo a otra gente lo grande que es Dios y lo maravilloso y todo lo que Dios puede hacer. Y cómo quiere Dios que las almas se refieran a Él. Es congruente. Todas esas cosas hermosas que yo hablo y digo de Dios a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos y a la gente que me encuentro en el camino, es congruente después con mi forma de vivir cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando la gente no actúa como a mí me parece, cuando la vida no se da según mis criterios personales. Porque vivir la fe de Dios en medio de una Eucaristía bien celebrada, eso es muy fácil. Vivir la voluntad de Dios, en el infierno o en la antesala al infierno que tenemos en algunos de nuestros hogares, en algunos de nuestros trabajos, en algunas de nuestras vidas, ahí es donde de verdad mostramos nuestro catolicismo, nuestro cristianismo y nuestro amor por Dios. Entonces todo el evangelio de hoy es una comparación no entre la riqueza y la pobreza. Es que había un rico que con su riqueza Abraham siempre buscó a Dios, sirvió a Dios, conoció su voluntad y la cumplió en todo, aún en los peores momentos de su vida. Cuando Dios le pidió las cosas más insólitas, Abraham fue fiel y toda su riqueza estaba al servicio del Dios verdadero. El rico Epulón, por el contrario, tenía un hombre muy pobre, miserable, a la puerta de su casa, y no consta que hiciera nada por él. Solo pensó en sí mismo, se ensimismó. Él fue norte, centro y guía de su existencia y no hizo nada por nadie más. Su actitud, su conducta, su mala voluntad, su egoísmo, eso fue lo que hizo que su alma se condenara. Entonces vas a examinar tu vida no en el monto de tu cuenta de banco, eso ni siquiera para Dios es importante. Es en el monto de tus sentimientos que se parezcan a los de Cristo y que accionen como Cristo lo haría. Y si al accionar como Cristo lo haría tengo en demasía, sé que la parte de la misericordia que me toca es darle al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, y lo demás lo conocemos por la palabra. Pide a Dios en esta mañana que esta lectura te hable al corazón, que esta liturgia transforme tu existencia, que salgas de acá dispuesto a una mejor cuaresma, a los días que quedan vivirlos de verdad en el servicio de Dios y de la iglesia, en el trabajo sobre tu carácter y tu vida, en medir mejor tus palabras y tus acciones, y otra vez en pasar por el mundo tal como Cristo pasó, siempre haciendo el bien. Que el amor de Dios se derrame copioso sobre todos nosotros en esta mañana santa. Que podamos seguir pidiendo y trabajando por la paz, establezcamos la paz en nuestros corazones y contagiemos al mundo de paz. Que aprendamos a orar de rodillas ante Dios para permanecer de pie ante los hombres, no hablándole de sus maravillas, sino mostrándole lo maravilloso que es Dios en nuestra diaria conversión. Que el Espíritu Santo de Dios arrope tu hogar en este momento, y desde este altar toda tu familia quede bendecida, sobre todo los hijos que están más lejos de Dios reciban la mayor bendición, para que vuelvan a la casa de papá,
celebren el misterio eucarístico, trabajen por su salvación y a la vez salven a tus nietos. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.